Como ustedes pueden ver, hoy la prédica es un poquito diferente. Tenemos aquí a unas invitadas especiales. ¿Por qué no les damos un aplauso? Estamos un poquito nerviosas, pero estamos preparadas y estamos emocionadas por lo que Dios tiene para nosotros en esta tarde. Tenemos aquí a la hermana Saraí, la hermana Leticia, a Kika y a Mayra, que nos están acompañando, y juntas vamos a compartir con ustedes historias. Y como les voy a recordar que estamos en una serie titulada, ¿cómo se llama la serie? Guiados por la voz de Dios. Se llama Guiados por la voz de Dios. Entonces, cuando estábamos pensando en esta serie, en el título, Dios siempre nos habla a cada uno de nosotros diferente, porque cada uno de nosotros procesamos todo diferente, somos diferentes, pero Dios siempre está hablando, Él siempre está hablando a nuestras vidas. Entonces hoy en este día vamos a compartir nuestras historias de cómo es que Dios nos ha hablado. Entonces ahí donde está, ¿por qué no me ayuda a orar? Vamos a orar para que Dios haga lo que tiene que hacer en esta tarde. Espíritu Santo, te pedimos tu presencia en esta tarde, Señor. Ven, danos paz y que las palabras que hablamos puedan ser de bendición. Nosotros solamente somos, Padre mío, vasos en tus manos. Y eres tú quien se lleva la gloria y la honra en todo momento, Señor. Nosotros, el enemigo siempre nos dice que no somos dignas, pero por lo que tú hiciste en la cruz y porque tú te levantaste poderoso, Señor, de la tumba, Señor, podemos nosotros ser justificadas y podemos, Señor, ahora declarar lo que tú has hecho en nuestras vidas. Te pedimos que tú obres en cada corazón, que tú obres en cada mente, Señor, que podamos salir bendecidas en esta tarde. Bendecidos en el nombre de Jesús, te lo pedimos. Y todos decimos amén. Entonces, tengo una pregunta para ellas en esta tarde. Entonces, la primera pregunta es, Mayra, cuéntame, Mayra, ¿en qué forma tú has experimentado la voz de Dios en tu vida? Bueno, en lo personal, yo tenía 25 años cuando quedé embarazada de mi segunda hija, Audrey, que está por ahí atrás en un lugar. Y en ese tiempo yo tenía aproximadamente unos 4 o 5 años en la iglesia. Me sentía pues muy nuevecita en el camino de Dios y servía mucho en la iglesia. Y en esa temporada de mi vida todo iba muy bien, me sentía bien y fui al doctor para el control médico. Y en ese tiempo me estaban haciendo unos exámenes por el tipo de sangre que tengo. Y me comentó la doctora que me mandaría a hacerme otros exámenes con un especialista. Cuando pasó eso, pues yo la verdad no pensé nada. Dije, bueno, es normal, me van a hacer unos exámenes. Me fui a la cita sola. Y cuando estaba en la cita, me hicieron el ultrasonido y me comentaron que, pues fríamente, ya sabes cómo son los doctores, que mi bebé no estaba midiendo lo de una bebé normal. Entonces, cuando pasó eso, me voy a poner un poco emocional, porque recuerdo que pues sí sentí nervios cuando me estaban explicando eso, y muy fríamente, y me dijeron que si en las próximas semanas todo no seguía normal, tendría que pensar en quizás abortar o pensar qué iba a pasar con el embarazo. Recuerdo que salí de ahí en shock. Salí bien, estaba temblando, estaba triste, confundida. Recuerdo que llegué a mi casa, ni sé cómo, porque ni me acuerdo, nada más manejé. Era increíble cuando se te olvidan las cosas, que manejas y ni cuenta te das cuando llegas a casa. Y le hablé a mi esposo inmediatamente y él me dijo, ok, ya voy, ahorita hablamos. Llego a la casa y recuerdo claramente que lo primero que dijo él fue, hay que orar, hay que ponernos de rodillas, hay que orar. Y sí, hicimos eso, yo llorando, suplicándole a Dios que pues cuidara de mi hija, de que todo saldría bien, ¿no? Recuerdo que ni alcancé a dormir mucho. Desperté en la madrugada y seguí orando, y me acuerdo que en ese momento sí dudaba de si Dios iba a poder hacer algo, si todo iba a estar bien, o sea, no estaba segura. Pero de repente seguí orando sin importar y declarando que mi hija sería sana, que estaría completita. Y
y en ese momento sentí en mi ser esas veces que realmente puedes escuchar la voz de Dios, que te habla claramente, y me dijo, ¿sabes qué, Mayra? Todo va a estar bien, tu hija va a estar bien, no los voy a dejar solos. Y recuerdo esa paz tan fuerte en mi corazón que me quedé tranquila y pude seguir durmiendo ya cuando sentí esa paz que Dios me dio. Y hay veces que quizás no sabemos, cuando pensamos cosas, ¿es Dios? Pero cuando Dios te da esa paz y esa confirmación en tu corazón, te das cuenta que solo esa voz es de Dios. Amén. Y la palabra de Dios dice, Mayra, en Juan, o sea, Jesús mismo dice, mis ovejas oyen mi voz, dice, y me siguen. O sea, yo las conozco, dice, y ellas oyen mi voz y me siguen. Entonces, cuando pensamos en ser guiados por la voz de Dios, es importante conocer cuál es la voz de Dios, porque voces hay muchas voces, especialmente ahorita en nuestra cultura. Entonces, pero ¿cuál es esa voz que nos va a cambiar? ¿Cuál es esa voz de nuestro pastor que nos está hablando? Amén, así es. Pues les voy a compartir dos de mis versos favoritos, 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos y no por vista. El próximo es Filipenses 4, del 6 al 7. No se preocupe por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Y me encanta este verso porque realmente cuando estás pasando por situaciones bien difíciles, realmente tus pensamientos se pueden ir muy oscuros y se pueden ir bastante rápido a lo malo. Entonces hay que agarrarnos de la palabra de Dios y tener esa confianza de que Dios no nos abandona. Amén. Gracias, Mayra. A ver, hermana Leticia, cuéntenos su... Gloria a Dios, hermana Mayra. Para mí, en mi vida, lo más sagrado es Dios y después mi familia. A mí me llamó Dios por medio de una alabanza. En este tiempo estaba pasando un tiempo difícil, estaba pasando por el proceso de divorcio, que si alguien aquí ha pasado ese proceso sabe de lo que estamos hablando. Y en ese tiempo uno de mis hijos me invitó a una iglesia cristiana y yo acepté asistir a esta iglesia, aunque realmente yo me sentía inconfortable porque yo decía que las personas ahí eran hipócritas. y aún así me seguí congregando. Ya tenía yo como 2 años congregándome. Entonces yo escuchaba que anunciaban bautismos, va a haber bautismos, y yo en mi mente decía, sí, lo voy a hacer para la otra. Y se me pasó el tiempo, pasaba el tiempo y Dios me hablaba, porque Dios me hablaba a través de los mensajes, pero yo me resistía y yo me justificaba a mí misma y dejaba pasar el tiempo, solamente asistía. Después hubo otro mensaje, otro anuncio, va a haber bautismos, y yo dije, ahora sí lo voy a hacer. Pero se llegó el día y entonces en la mañana, antes de irme a la iglesia, yo dije, no, para la próxima. Y dije, me pongo unos tenis y unos shorts y los pongo en mi carro, y cuando termine el servicio me voy a la montaña a caminar, porque eso es algo que a mí me gusta hacer, estar entre la naturaleza. Esa era mi decisión, posponerla otra vez. Y me fui a la iglesia, y ya estando casi al final del servicio, tocaron la alabanza que se llama Ven, es tiempo de adorarle. Ven, es tiempo de entregar tu corazón. Y
en esa alabanza yo sentí que era Dios que me estaba hablando y que me estaba diciendo: es tiempo de entregar tu corazón, es tiempo de limpiar todo rencor que tienes en tu corazón. Y sentí el amor de Dios dentro de mí. Es una cosa inexplicable, nada más puedo decir que es algo hermoso y que no tiene palabras. Y en ese momento, cuando yo sentí eso, yo lloraba y no podía parar de llorar. Entonces decidí en ese momento que me iba a bautizar. Y así lo hice. Me esperé a que terminara el servicio. Estoy emocionada. Es mi testimonio. Esperé a que terminara el servicio y esperé a que terminara el siguiente servicio, porque los bautismos eran al final de todos los servicios. Entonces, así caminé hasta el lugar del bautismo, aún no llevaba toalla, no llevaba sandalias, ni mucho menos me había inscrito en la lista para bautizarme. Pero llegué al lugar del bautismo y recuerdo que alguien me preguntó: ¿y quién te va a tomar la foto? Y entonces yo le dije: yo no necesito foto, mi foto está ahí arriba. Y así es como Dios me llamó, por medio de esta bendita alabanza. Muchas veces me llamaba, pero yo me resistía. Juzgaba como a la iglesia, hipócritas, pero realmente cuando tenemos el corazón endurecido, es fácil juzgar a los demás. Y eso es lo que yo tenía en mi vida. Y ahora que realmente estoy entregada a Dios y estoy agradecida porque cada día ha transformado mi vida, cada día aprendo de Él y lo amo por sobre todas las cosas del mundo, y estoy feliz de estar aquí compartiendo en este momento. Y yo les quiero compartir el versículo. Tengo muchas promesas de Dios en mi vida, porque Dios nos hace promesas en su palabra. Yo tengo muchas, pero una de ellas que yo les quiero compartir es el versículo en Deuteronomio 7:9, que dice: conoce pues que el Señor tu Dios es Dios, Dios fiel, que cumple, que guarda el pacto y la misericordia por 1000 generaciones a los que le aman y cumplen sus mandamientos. Amén. Amén. Gracias, Leticia. Es mi versículo. Muy bonito. Y creo que todos, ¿verdad? Cuando Dios nos llama, cuando empezamos a venir a la iglesia, si es que no creció usted en la iglesia, no, es que aún si crecimos en la iglesia, tiene que haber un momento, ese momento que nos define, ese momento donde tú decides y dices: ok, Señor, te sigo, si eres real, eres tú llamándome. Y esa es la voz que todos queremos escuchar, queremos seguir escuchando. Yes, amén. Y me identifico un poco contigo, Leticia, porque también cuando me tocó bautizarme, no nos tomaron foto porque nada más era mi esposo, el pastor y yo. Y mi esposo fue primero y no se me ocurrió tomar foto. Entonces, cuando estabas contando la historia dije: yo tampoco tengo foto, pero Dios sabe que hice la mejor decisión que pude haber hecho en ese momento. Y bueno, iglesia, yo te quiero compartir este versículo que es Mateo 11:28, que dice: venid a mí todos aquellos que estén cansados y yo les daré refugio. ¿Por qué me encanta este versículo? Porque te quiero compartir que aproximadamente cuando yo tenía como 20 años, estaba recién casada. Desafortunadamente en ese momento nos tocó a mi esposo y a mí experimentar nuestro primer dolor como esposos. Desafortunadamente perdimos un bebé, yo tenía como 4 meses y medio de embarazo y fue un momento muy, muy difícil, y yo me sentía como que Dios estaba agrediéndonos, principalmente a mí. ¿Por qué me sentía así? Porque desde que yo era una niña, cuando yo asistía todavía a la iglesia católica,
Me tocó ir a los campamentos de niños, me tocó ir a los eventos de jóvenes, me tocó asistir a todo. Hice mi primera comunión, me confirmaron, hasta fui catequista también y fui líder de jóvenes, pero desafortunadamente durante todo mi caminar en ese momento, Dios castigaba por todo. Si yo no me portaba bien, Dios me castigaba. Si yo no era una buena hermana, Dios me castigaba. Si yo no obedecía a mis papás, Dios me castigaba. Entonces para mí Dios castigaba por absolutamente todo, y creo que sacaba buenas calificaciones y que iba bien, no sé, con las personas, con mis hermanos, Pero con si mis te padres. portabas bien. Sí me portaba bien, a veces. Creo que me portaba bien más que nada porque pensaba que Dios me iba a Por miedo. castigar. Pero sí trataba, sí era media traviesa, Amparo, la verdad. Yo creo que con ves- esta cara te que ves tengo no les traviesa. puedo mentir que sí tenía lo mío. Pero en general traía ese trauma que no me había dado cuenta. Y a mis 20 años, cuando me casé y tuve esa primera experiencia tan desgarradora, pensé que Dios me estaba castigando. Entonces duré en un proceso aproximadamente de 2 años, más o menos como a los 22, que me rendí. Y dije, ¿sabes qué? Yo ya no puedo más con todo esto que yo siento, porque hasta yo le decía a mi esposo, ¿y si pierdo la salvación? Y me decía mi esposo, ¿por qué? Porque te levantaste hoy de mal humor. Entonces yo realmente traía un trauma de un Dios que castiga. Yo creo que yo traía a ese Dios del Viejo Testamento, ¿no? Que siempre te daba palabra y que siempre daba ley. Bueno, entonces un día me invitó mi cuñada, la hermana de mi esposo, a asistir a la iglesia cristiana. Fuimos a la iglesia cristiana, me regaló unos CDs de Jesús Adrián Romero y de Marcela Gandara. Y nunca se me va a olvidar cuando escuché a un pastor hablar acerca de la historia de la reina Esther. Yo no conocía la historia de la reina Esther, con todo y que yo iba a la iglesia y que era líder. No sé qué me pasó, que yo No nunca había leías la experimentado. Biblia. No leía la Biblia correctamente, Amparo. Qué bárbaro. Entonces comencé a ver que la historia de la reina Esther era extraordinaria. Ella pasó toda una travesía y cómo Dios la sostuvo. Llegué a la casa, leí la historia. Yo creo que como en 1 hora terminé de leer la historia. Y después me fui a hacer una búsqueda en mi computadora, porque como te decía al principio, yo era muy buena para la escuela. Entonces dije, ahorita voy a usar todo lo que está a mi favor. Y dije, ¿cómo leer la Biblia efectivamente? Entonces ahí decía que tenías que leer las historias a las mujeres si eras mujer, y luego a los hombres. Comencé a leer todo el Viejo Testamento. Leí Job, leí Esther, leí Ruth, leí Génesis, por supuesto, leí ¿Leíste Proverbios, Números? leí Números también. Yo creo que me saltaba Isaías, y me saltaba Lamentaciones, y me iba nada más a las historias de Daniel, ¿no? Entonces me fui finalmente a los evangelios. Y los evangelios, ahí dije, wow, esto es lo que yo necesito en este momento, la historia de Jesucristo. Necesito la gracia transformadora para sacar todo lo que está ahorita en este momento de mi vida fuera, echarlo fuera. Comencé a leer los evangelios rápidamente, leí los 66 libros como en 5 meses. Y aunque no los entendía al principio todos, cuando leí Juan 9, que es la historia del ciego de nacimiento, dice que iba Jesucristo por el camino y de repente se le atraviesa un ciego de nacimiento, y luego las personas le decían, Jesús, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres para que este hombre naciera ciego? Entonces Jesucristo le contestó, ni él ni sus padres pecaron, sino que este ciego nació así, para que la gloria de Dios sea manifiesta en su vida. Entonces Jesucristo escupió, hizo lodo, le puso en los ojos al ciego y recobró la vista. En ese momento dije, wow, o sea que Dios, ¿qué necesita de mí? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Si yo, como dice el ciego, no me lo merecía, ¿no? Yo no merecía el tormento por el que estaba pasando. Bueno, Dios estaba diciéndome a través de mi sufrimiento, de mi dolor, me decía, no estás sola. Me decía, no te rindas. Me decía, te estoy entrenando. Me decía, necesito que perdones, porque esos traumas que traes de la infancia contra tus papás, contra tus hermanos,
no te van a ayudar a avanzar en la vida. Me decía, necesito que tengas una relación madura conmigo para que tengas una relación madura con tu esposo, y cuando seas madre, seas una madre madura también. Me decía, necesito que saques el rencor, la frustración, el enojo y la ira de tu corazón. De otra forma no te voy a poder transformar. Ahora, yo comencé este proceso a mis 20 años, pero hoy, en el 2023, a mis 39 años, te comento que estoy pasando por otro proceso muy, muy doloroso. Pero ¿sabes qué? En aquel momento yo lo pasé como si estuviera dentro de un hoyo, sola y con algo arriba de mí, como le decimos en mi rancho, como costales de papa, arriba de mí, arrastrándome y sola, en mis fuerzas. Y el día de hoy estoy pasando también por otro proceso muy difícil, muy duro, pero sabes que ya no estoy como estaba hace 20 años. En este momento estoy agarrada de Jesucristo. El Espíritu Santo, amén, amén, amén. El Espíritu Santo está protegiéndome y yo sé que ahí está la victoria, pero la tengo que pasar en este momento, Dios diciéndome, suelta todo lo que tengas que soltar, porque mi esposo estará de testigo que tiendo a controlar muchas cosas. Entonces Dios sigue limpiándome, al igual que mis hermanas y sus testimonios. Dios cada día demanda de nosotros algo y nos pasa por el valle, porque Dios quiere que nosotros comencemos a limpiar algo que nos estorba. Y te voy a dejar con este versículo que es Isaías 26:3, que dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti has confiado. Así que escuchar la voz de Dios en este momento es un poco más fácil, es un poco más liviano, y la gloria sea a Dios hoy y siempre. Amén. Gracias, Kika. Qué hermoso que Dios siempre nos está hablando. Como podemos escuchar por Kika, ¿verdad? Que ella estaba escuchando la voz de Dios por medio de su palabra. Antes, la gente del Viejo Testamento no tenía la palabra de Dios completa, pero Dios hablaba de una manera audible, ellos podían escuchar la voz de Dios. Pero ahora tenemos la palabra de Dios que fue inspirada, ¿verdad? por Dios mismo. Entonces la levantamos y pedimos al Espíritu Santo. Él nos va a hablar, Él te va a decir, tienes que quitar esto, tienes que quitar aquello, y empezamos a ser transformadas. A ver, hermana, Amén, cuéntenos. hermanos. Fíjate, Kika, que es cierto, todos pasamos por un proceso, y yo me identificaba como una vasija delante del alfarero, diciéndole al Señor, me sentía esa vasija rota, quebrada, diciéndole al Señor, y ayúdame, Señor. Y el Señor me miró y me decía, hija, necesito hacerte de nuevo porque no me gustas. Pero ¿sabes una cosa? En ese proceso va a ser doloroso, porque por el fuego te voy a pasar. Y todo comenzó cuando yo tenía 27 años, era un momento en el que yo tuve a mi segundo hijo. Empecé con un temor, el temor a morir. Empecé a tener temor a salir a la calle. Empecé a tener temores de estar sola, aún encerrada en algún lugar, a salir a la calle. Y empezó esa cosa. Pasaron varios tiempos cuando empezó eso a incrementar poco a poco. Pero una cosa les voy a decir, en ese tiempo no había internet, no había nada de lo que hoy conocemos. No tenía nombre esas síntomas que yo tenía. Yo le preguntaba a la gente, oye, ¿no te sientes como que te palpita el corazón, o que te sientes las manos sudorosas, o que tienes? La gente me decía no, y me miraba así como que usted tenía como ataques de pánico o ansiedad. Pero yo no sabía que era eso. Yo no sabía que era ansiedad, no sabía que era ataque de pánico. Yo no sabía, era una cosa desesperante. Entonces yo le preguntaba y le seguía buscando una ayuda, alguna respuesta, y le preguntaba a la gente, pero no podía recibir esa ayuda. Hasta que un día mi mamá me dijo, ve al doctor, hija. Ve al doctor. Y decía, no, mamá, capaz que me mandan a un manicomio y va a decir que está loca aquí. Y yo le decía, no, yo no quiero ir al doctor. ¿Para qué? Nadie me entiende, nadie me comprende lo que estoy pasando. Ahora en día pues ya hay mucha información, muchas cosas de lo que es la ansiedad, el ataque de pánico, todo eso.
pues yo todo lo pasé sola, sin ayuda de nadie. Entonces, por fin fue al doctor. Mi mamá dijo, ve, pues yo llegué un día al doctor, dije, bueno, un poco consolada, pensando que iba a tener la ayuda del doctor. Enfrente me dice el doctor, señora, ¿qué le pasa? Ay, yo dije, es que mire, doctor, empecé a llorar. Y dijo el doctor, ok, ya. Usted tiene depresión, ahorita le doy para 3 meses antidepresivos y se va a su casa y en 3 meses la veo, ¿ok? Se fue, cerró la puerta y me dejó ahí. ¿Cómo creen que me sentí? Dije, más deprimida. Pues todavía más, ay Dios mío, yo no entendía, dije, Dios mío, ¿a dónde está la solución? ¿A dónde está la salida? Yo ya desesperada, sí les confieso, tenía esos momentos de suicidio, que yo ya dije, ya para qué quiero vivir así, es que los que han pasado esto me van a entender lo que estoy hablando. Entonces, pero en ese momento llegó la luz a mi vida, llegó el Espíritu Santo a guiarme y en mi mente recordaba todas aquellas palabras que los predicadores hablaban cada mensaje y decían, si quieres tener esa paz, si quieres tener la respuesta, atráncate a la oración. Si quieres tener libertad, ser libre, atráncate en la palabra, atráncate en la oración, en el ayuno. Cosas que yo no hacía. Yo iba a la iglesia, pero era una cristiana dominguera nada más, donde no hacía lo que yo tenía que hacer. Como dice la palabra, era solamente oidora, pero no hacedora de su palabra. Entonces yo no conocía realmente a Dios. Entonces un día le dije, ok, Señor, tuve que decidir, ese momento de decirle al Señor, me dijo el Señor, toma una de esas, lo que tú quieras. Entonces yo decidí la oración. Hice a un lado aquellos medicamentos y dije, Señor, te voy a creer, aunque ya no tengo fuerzas, aunque estoy desesperada, voy a confiar en ti. Y me atranqué en la oración, me acuerdo que le pedí a una hermana que me ayudara a orar junto con mi familia. Y le dije, ayúdenme a orar. Todos los días empezamos una oración a las 5 de la mañana, todos los días. Y el Señor me muestra y me fue mostrando una gran carga en mi corazón, una gran caja grande. Y me decía el Señor, mira lo que hay allá adentro. Y el Señor empezó a sacar que yo tenía esa tristeza, ese enojo, ese resentimiento, esa amargura. Y empezó a sacar el Señor cosas de mí, al grado de que cuando yo vi una más grande que decía, falta de perdón, la falta de perdón a tu padre, porque todo el daño que te había hecho tu padre, había ese resentimiento contra él. Y entonces el Señor me empezó a mostrar y el Señor empezó a sanarme, empezó a quitarme todo aquello que me estaba lastimando. Y yo tuve que entender a través de la oración, hermanos, y no una oración sencilla, era una oración de guerra, una oración de clamor, donde yo le hablaba al Señor intensamente. Le decía, Señor, aquí estoy, haz de mí lo que tú quieras. Entonces llegó el Señor y ¿saben qué, hermanos? Para la gloria y honra del Señor, esa caja, ese vacío, el Señor lo llenó de su amor, el Señor lo llenó de su paz, el Señor lo empezó a llenar de su misericordia, el Señor lo llenó de su gracia, el Señor lo llenó de su perdón, hermanos. Y el Señor me mostró que hay esperanza para todo aquel que en Él quiera. Por eso dice en su palabra, echa sobre mí tu ansiedad, porque yo cuido de ti. Cualquiera que sea la necesidad, el Señor está ahí. Y el Señor me dijo, ahora me conoces, ahora sabes quién soy yo, porque yo soy la verdad. Y dice la palabra, y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Y yo fui libre para la gloria y honra del Señor. Por eso dice el Señor, busca primeramente al Señor y todas las demás cosas serán añadidas. Y una más dice el Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por Él. Dios te bendiga, hermano. Amén. Gracias, hermana. Mantenga su micrófono. Qué hermosos testimonios, ¿cierto? Cómo es que Dios nos habla. Dios, a veces no sabemos de lo que traemos en la espalda o en el corazón. Y toma rendirnos, toma poner a un lado. Yo siempre menciono mucho el orgullo porque yo batallo con eso.
Y con Dios no podemos con el orgullo. Si venimos delante de Dios con orgullo, con yo sé lo que está pasando, yo estoy en control, yo sé todo, no va a pasar. O sea, Dios quiere una persona dispuesta diciendo, Señor, yo no sé nada, Señor, yo necesito tu gracia, tu misericordia, que tú me enseñes qué está pasando conmigo, porque ni yo misma me entiendo. Y Dios se muestra a nosotros, Él es fiel, le dice, clama a mí, dice, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces su voz siempre, Él siempre está hablando. Y hemos estado hablando bastante de cómo Dios habla por la naturaleza, cómo Dios, el hermano nos habló la semana pasada de cómo es nuestra fe, que todo lo que hacemos es por fe. Entonces ahora queremos compartir, no sé si a ustedes se identifican con alguien, con algún personaje en la Biblia. Yo personalmente en mi caminar con Dios me he identificado con Elías. Porque Elías, si ustedes se acuerdan de la historia de Elías, hubo un momento donde el pueblo de Israel pues siempre se idolatraba a este pueblo y tenían a un dios que se llamaba Baal y tenían a profetas. Entonces Dios levanta a Elías y le dice, quiero que vayas y hagas un altar enfrente de estos. Y él empieza y dice, bueno, el Dios, dice, vamos a hacer una apuesta. El Dios que derrame fuego del cielo, ese va a ser Dios, dijo. Entonces, los que conocen la historia, los israelitas o el pueblo estaba idolatrado con Baal y todo el día oraron a este Dios y se dice que se cortaban la piel y decían, Baal, contéstanos y manda fuego. Todo el día hasta la noche, yo creo, y nada. Entonces Elías dice, ok, es mi turno. Y dice que alrededor del fuego hizo una zanja y dice, échenle agua a la zanja. Entonces el caso es que él oró y dice, Señor, muestra a este pueblo quién eres. Y Dios mandó fuego, el fuego se consumió. Entonces de ahí él manda matar a todos los profetas de Baal. El caso ¿qué pasó con Elías? Después de eso dice que Elías se fue huyendo con miedo y con depresión y diciendo, Señor, pero esta mujer Jezabel, que Jezabel era una mujer terrible, me quiere matar. Entonces él va y se esconde en una cueva cuando Dios había mostrado su poder y un milagro tremendo en frente de estos profetas. Y a mí me pasa eso de que a veces escuchamos la voz de Dios y somos obedientes a la voz de Dios. Y ahí quiero hablar un poquito también de mi historia. Cuando Dios me trajo aquí a Rancho en Español, llegué aquí y lo hicimos por fe. Apenas yo estaba embarazada de mi hija y llegamos. Pero ya que estuvimos aquí algunos meses, dije yo, Señor, ¿qué es esto? O sea, era tan diferente a lo que yo estaba acostumbrada. Dije, Señor, hicimos la decisión incorrecta. ¿Qué está pasando? Ayúdame, enséñame porque me siento perdida. Entonces Dios me volvió a hablar y me dice, o sea, hoy es tiempo, dice, de que tú pongas en práctica todo aquello que tú has aprendido. Si tú quieres ver gente íntegra, sé íntegra. Si tú quieres ser una amiga, o quieres amiga, sé una amiga. Si tú quieres ver gente que ora, tú ora. Cualquier cambio que tú quieras ver, es tiempo de ponerlo en obra. Entonces dije, ok Dios, ok. Y ahí estoy en ese proceso, iglesia. Estoy en ese proceso de tratar de ser esa persona que puede traer cambio. No tanto ya, porque a veces hay temporadas donde nos sentamos, como siempre digo, y recibimos. Y luego Dios te levanta y dice, ok, es tiempo de que hagas cambios. Es tiempo de que ahora tú inviertas en otras personas. Es tiempo de que ahora pongas en práctica todo eso que tú has leído, todo lo que te has cuidado. Inviértelo. Empieza a hablar vida a las personas. Entonces, cuando seguimos la voz de Dios, eso es importante. Cuando uno hace una decisión conforme a la voz de Dios y por fe, a veces pensamos que porque Dios nos está guiando, no vamos a tener obstáculos o no va a haber ningún problema. Pero es lo opuesto, iglesia, porque si tú te pones a pensar la guerra espiritual en la que estamos,
Mi esposo dice siempre que hay una acción, hay una reacción. Entonces tú estás trabajando en la obra de Dios y estás siguiendo y de repente viene el enemigo con dudas y viene el enemigo así como Elías estaba allá, ¿verdad? ¿Y tú quién eres, Elías? O sea, mira, esa Jezabel te va a matar. Y es lo mismo conmigo. A veces les contaba a las hermanas que justo después de que uno predica, después, o cuando te estás preparando, el enemigo te está mandando dardos. No tiene misericordia. Está como, ¿y quién eres? Y mira, ¿y para qué? O sea, y nadie te va a escuchar, y etcétera, etcétera. Y yo digo, en el nombre de Jesús te reprendo, Satanás, porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Entonces caminamos otra vez por fe y sabemos que es el poder de Dios en nosotros. Entonces, mujeres, tenemos unos 5 minutos. No sé si ustedes quieran, a una, dos, si ustedes, ¿con qué se pueden identificar? Bueno, pues yo me identifico con la mujer samaritana que tenía flujo de sangre, ¿verdad? Por hacía 12 años que tenía esa enfermedad, había acudido a muchos médicos y todo lo que ella pudo y ningún tuvo esa respuesta. Pero ella dijo, si tan solo tocar el manto de Jesucristo, seré sana. Hoy puede ser tu día, hermano. No sé cuál necesidad estés pasando, pero Dios está aquí. Amén. Amén. Yo rápidamente nada más les quiero compartir que yo creo que muchas mujeres se van a identificar con algo de lo que nosotros hemos estado hablando aquí, pero también muchos hombres pueden pensar en lo que sus mamás, sus esposas, sus hermanas, sus hijas han estado pasando. Entonces, lo que estamos hablando aquí es únicamente acudir a la palabra de Dios para que Él venga y te limpie, te sane, pero también la palabra de Dios es como ley, es lo que tú vas a hacer esto, si haces esto, si acudes a mí, si vienes a mí, es gracia. Entonces leer la Biblia te ayuda a memorizar versículos para que no nada más cuando estés en problemas acudas a ello. También a veces, tú me vas a ver a mí en las redes sociales que a veces pongo una foto del amanecer, ¿no? Porque me levanto temprano al trabajo y pongo los cielos cuentan tu gloria. Y alguien me lo regresa y me dice, qué bonito cómo se ve el cielo hoy, qué bonito es cómo habla Dios a tu vida. Entonces, ser de testimonio es muy importante, pero lo más importante es nosotros mismos, ser un testimonio para nuestra vida, porque nosotros estamos siendo ejemplo de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestros hermanos. Así que si tú primero eres eso en tu vida, la gente va a notar lo que hay y van a querer ir a tomar de esa agua, como dijo la mujer samaritana, van a querer ir a tomar de esa agua para que ya nunca vuelvan a tener sed. Amén, hermana Leticia. Bueno, pues yo nunca había pensado en asimilarme a ningún personaje de la Biblia, pero ahorita que hemos estado en esta conversación, en estos tiempos de reunirnos, realmente yo dije, bueno, pues ¿a quién me compararé o con quién, verdad, me asemejaré? Pues yo creo que a lo mejor sería al apóstol Pablo antes de entregar su vida a Dios, ¿verdad? Sí. Porque yo no perseguía o yo no he perseguido a la iglesia, pero sí los llamaba hipócritas. Entonces, ese es de que yo puedo pensar, quizás yo me asemejo a él en esta área. Dios le bendiga. Amén. Gracias, Leticia. ¿Algo más? Amén, hermanos. Entonces, ahorita queremos hacer algo especial. Queremos pongámonos de pie.